Quisiera comenzar con una pregunta a cada uno de ustedes. A ver, ¿alguien aquí sabe lo que comenzando en el día de hoy se está celebrando en este país? ¿Qué día es hoy, hermanos? ¿Sábado qué? 1 de junio. ¿Alguien aquí sabe qué se celebra en este país en el mes de junio? ¿Y en este país? ¿Quién sabe? Pero díganlo con confianza, hermano. Pride Month. ¿Ustedes saben lo que es Pride Month? Pride Month es algo que los Estados Unidos, el país entero, cada año coge el mes de junio para celebrar el Pride Month. ¿Y qué se celebra en este mes? Se celebra un movimiento que yo estoy seguro que ustedes lo han visto, quizás lo conocen, que es el movimiento ¿cuál? Del LGBT. El movimiento de LGBT, que son las personas que cambien su identidad a ser ¿qué? Homosexual y diferentes tipos de géneros sexuales, ¿sí o no, hermanos? Eso es lo que se está comenzando a celebrar en el día de hoy, sábado 1 de junio, durante el mes entero en este país. Y entonces ellos llaman este mes Pride Month. ¿Ustedes saben qué es Pride en español? ¿Qué es Pride? Orgullo. Pride es orgullo. Pride es soberbia en español. Y entonces este país coge este mes dedicado, y no es algo que hacen solamente el mes, pero dedican el mes a celebrar el orgullo y la soberbia. Y yo creo firmemente también que Dios está llamando a su pueblo no celebrar esas cosas como lo hace el país, sino celebrar la humildad en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Mientras el mundo y el país celebra el Pride Month, celebran la soberbia, celebran el pride de ellos mismos, de enfocar sus vidas en hacer lo que le dan la gana, la iglesia, el pueblo de Dios está celebrando libertad en Cristo Jesús. Está dedicando sus vidas cada día más a Cristo Jesús y siendo cada día más humildes, entregando nuestras vidas a el que nos da salvación, quien es Cristo Jesús. Yo quiero que ustedes vayan conmigo a lo que fue nuestra lectura bíblica, que está en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 6. A ver, ¿qué nos dice la Biblia en cuanto a estas dos cosas, la soberbia y la humildad? Santiago, capítulo 4 y el versículo 6, cuando lo tengan, pueden decir amén. Gloria a Dios. Santiago 4:6 dice la palabra de Dios, pero Él da mayor que gracia. Por esto dice, Dios resiste a los quien soberbios y da gracia a los quien a los humildes. Interesante, hermanos, ¿no es verdad? Dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y déjame decirles desde ahora, hermanos, que en esta mañana vamos a comer Biblia. ¿Escucharon, hermanos? En esta mañana vamos a comer Biblia. ¿Están listos? Mira, ahí levantó la Biblia. Así me gusta. Mira lo que dice 1 de Pedro, que es también citando este versículo, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dice 1 de Pedro 5, del 5 al 7, que es cita el mismo versículo como dije. Dice 1 de Pedro 5, del 5 al 7, dice, igualmente jóvenes, estad sujetos ¿a quién? A los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de ¿qué cosa? Humildad, porque ¿qué? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los ¿quién?
a los humildes. Versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros y Él nos está llamando a humillarnos ante Él, a no tener y llenarnos de soberbia, sino de ¿qué cosa? De humildad. Y en esta mañana vamos a ver la pregunta: ¿qué tan serio es la soberbia? ¿Qué tan serio es este pecado? ¿Y qué tan importante es para nosotros los cristianos algo tan importante como la humildad? ¿Y cómo podemos aplicar la humildad en cada una de nuestras vidas? Y para entrar a esto tenemos que hacernos la pregunta: ¿qué es la soberbia? ¿Qué es la soberbia? Y la soberbia, la manera que yo la explicaría, es un deseo, una pretensión de superioridad a los demás. ¿Sí o no, hermanos? Es uno rechazar la posición que tenemos con Dios. Es uno querer ser igual a Dios, ¿sí o no, hermanos? O ser más alto que Dios. Uno decir que la vida es mía. Yo puedo hacer lo que me da la gana. Yo tengo control de todo. Pero la verdad es que nuestras vidas no son nuestras. ¿Sí o no, hermanos? Cristo pagó un precio muy alto para nuestras vidas. Y debemos entregar nuestras vidas a Él. No es porque, ahora tengo que dar mi vida, tengo que hacer eso, tengo que hacer aquello. Sino que Cristo me da salvación. Nadie dijo amén. Cristo nos da felicidad. No es algo que tengo que hacerlo, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. No, yo creo en Jesús y Él hace todas cosas buenas en mí. Él me libera de todo pecado y de toda tristeza. Entonces la soberbia es cuando uno cree en la autosuficiencia, en la autoexaltación, en exaltarse a sí mismo. Y el soberbio no reconoce su dependencia de Dios, no reconoce la dependencia que tiene de Dios, a su creador. Dios creó a cada uno de nosotros, ¿sí o no? Y cuando somos soberbios no estamos entendiendo, no estamos reconociendo quiénes somos y quién es Dios. Y entonces la soberbia es un estado directamente opuesto ¿a qué cosa? A la humildad. La soberbia es directamente opuesta a la humildad. Y entonces la soberbia es un estado peculiarmente aborrecido por Dios. Dice la Biblia que Dios resiste ¿a quiénes? A los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y déjame decirle, vamos a ir a nuestras vidas, como les dije. Vamos a comer Biblia en esta mañana y quiero que ustedes vayan conmigo a lo primero de la Biblia, que está en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 1. A ver, ¿dónde fue que comenzó o dónde es que primero vemos la soberbia en la palabra de Dios? Génesis, ¿cuál capítulo vamos? Capítulo 3 y el versículo 1. Dice la palabra de Dios: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Dónde estamos en este texto, hermanos? ¿Dónde, en qué lugar se encuentra esta historia? En el jardín de Edén. ¿Y cuáles son los dos personajes aquí? Adán y Eva. Y mira lo que responde en el versículo 2. Dice: la mujer respondió a la serpiente. Yo sé que ya ustedes conocen esta historia, ¿sí o no? Pero vamos a leer lo que dice. Dice: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no que muráis. Entonces la serpiente, mira lo que dice a la mujer: no moriréis,
sino que sabe Dios, prestan atención, sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ¿qué? Ojos, y seréis ¿qué? Como Dios, dice, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y ¿qué? Y comió, y dio también ¿a quién? A su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué acaba de pasar aquí en esta historia? El primer pecado. Ese es el primer pecado que pasó en la tierra, ¿sí o no, hermanos? ¿Y qué era la tentación que hizo la serpiente a Eva? ¿Comer de qué? Del fruto. Y le dijo a Eva que si comiera del fruto será como ¿quién? Como Dios. Eso es soberbia, ¿sí o no, hermanos? Que si tú comes de este fruto vas a ser como Dios. Vas a saber el bien y el mal. Y eso está encima de la posición que tiene Eva como creación de Dios, ¿sí o no, hermanos? Entonces, es el primer pecado que vemos en la tierra fue el pecado de la soberbia. Fue el pecado de Satanás, y claro, es desobediencia, ¿verdad? Desobedecer el mandato que Dios le había dado. Pero es con la soberbia que Satanás, que la serpiente tentó a Eva y después a Adán. Yo quiero que ustedes entiendan en esta mañana la gravedad que es esto, la soberbia. Y para entender esto vamos a ir a Proverbios capítulo 16. Mira qué dice la Biblia en cuanto a este pecado. Proverbios capítulo 16. ¿Dónde vamos? ¿Están conmigo, hermanos? Proverbios 16, versículo 5. Vamos a ver el versículo 5. Y mira lo que dice este versículo increíble. Dice, abominación es a Jehová todo que altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Señores, ¿qué es altivo de corazón? Cuando uno es altivo de corazón, ¿qué es? Orgulloso de su corazón. Tiene soberbia de sí mismo. Están todo enfocado en sí mismo. Y es increíble que dice la Biblia que es abominación. Es esto a Jehová. Es abominación a Dios. ¿Qué es abominar? ¿Qué es una abominación, hermano? Aborrecimiento, algo que Dios odia por completo. Un pecado, todos los pecados son lo mismo, ¿verdad? Pero es un pecado que Dios aborrece. Y me dice, ciertamente no quedará impune. Pero en inglés, yo tengo aquí una Biblia bilingüe, hermanos. ¿Cuántos de los que hablan inglés? Pero mira, en inglés me dice aquí que though they join forces, none will go unpunished. ¿Entendieron? Pues vamos a traducir. Porque la traducción no es literal. Pero en inglés lo que dice es que aunque se unen en fuerzas, los que son altivos de corazón, aunque se unen, no quedarán sin ¿qué? Sin castigo, dice. Aunque se unen todos, aunque forman un movimiento, no quedarán ¿qué? Sin castigo, porque es algo que Dios absolutamente aborrece. Y vamos a bajar en el mismo capítulo al versículo 18, el mismo capítulo, pero el versículo 18. ¿Están ahí, hermanos? Dice, antes del quebrantamiento es la ¿qué? La soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Increíble. Dice antes, cuando dice antes del quebrantamiento, es la soberbia.
es que cuando llega la soberbia, ¿llega qué? El quebrantamiento. Y cuando llega la altivez del espíritu, hay caída, hay pecado. ¿Sí o no, hermanos? La Biblia es muy, muy clara en cuanto al asunto de la soberbia. Mira lo que dice el versículo 25 en el mismo capítulo. Dice, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino ¿de qué? Hermanos, cuando nosotros seguimos nuestros propios caminos, ¿llegamos a dónde? A la muerte. Pero cuando seguimos el camino de Cristo, ¿dónde llegamos? A la vida eterna. Por eso me gusta el nombre de esta iglesia, Camino a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Es solamente a Cristo que podamos ir, es solamente a Cristo que nos da esa vida y vida eterna. Entonces, hermanos, encima de el pecado, yo quiero que ustedes entiendan, que ustedes puedan ver la gravedad de este pecado, de la soberbia. Dice la Biblia que esa abominación fue el primer pecado que pasó en la tierra, pero encima de eso, vamos a ir a Isaías, capítulo 14, a ver antes de que Dios hizo el cielo y la tierra, había un pecado que fue cometido. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí o no, hermanos? Mira lo que dice Isaías 14, rapidito, versículo 12. Isaías 14, 12, cuando lo tenga digan amén. Wow, ustedes son más rápidos que yo. Pero es que ustedes tienen los teléfonos. Ok, ya. Mira, Isaías 14, 12. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lúcero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones. ¿De quién está hablando este versículo? De Lucifer. ¿Quién es Lucifer? Satanás. Pero antes de que llegó ¿a dónde? ¿De que llegó a dónde? A la tierra. ¿Era quién? Lucifer. ¿Está entendido? Ángel de luz. Pero estamos de acuerdo, hermanos. Amén. Mira lo que dice el versículo 13. Prestan atención, dice el versículo 13. Tú que decías en tu corazón, mira lo que dice. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Versículo 14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante ¿al quién? Al Altísimo. ¿Qué es esto que estamos viendo aquí, hermanos? Pero díganlo, hermanos, soberbia. Lo que dijo Lucifer es que será como el Altísimo. Pero mira lo que dice el versículo 15. Dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del ¿dónde? Del abismo. ¿Cuántos dicen amén? Porque los que son soberbios, Dios resiste. Y dice la Biblia que Dios exaltará al humilde, pero al que es soberbio de corazón, será puesto para abajo. Y eso lo vemos de manera literal. Dice, será derribado hasta el Seol. ¿Qué es el Seol? El sepulcro, lo más bajo. ¿Sí o no, hermanos? Entonces lo que estamos viendo aquí es que el pecado que indujo a Satanás, a Lucifer, caer del cielo fue la misma soberbia. ¿Sí o no, hermanos? Fue el mismo pensamiento de que quiero ser como Dios, quiero tener mi trono y tener control de todo. Y no entender, como estaba diciendo, la posición que tenemos con Dios. Somos creación de Dios, no somos Dios, hermanos. Somos creación de Dios. Somos creados y ese es más que suficiente para nosotros. Como hijo de Dios,
como hijo ya aceptado, ya teniendo todas las bendiciones que Dios me da, no necesito más nada. Dice la Biblia, Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿sí o no, hermano? Ya en Cristo lo tengo todo. Y dice Patriarcas y Profetas que el mismo pecado que vemos aquí en Isaías 14, que llegó a Lucifer caer del cielo, es el mismo pecado que Satanás trata de meter a las mentes de nosotros los humanos. ¿Sí o no, hermano? Lo vemos en todos los lugares, que es el mismo pecado que Satanás está metiendo en la mente de la sociedad, de la humanidad, de que mi vida es mía, yo puedo hacer lo que me dé la gana, no tener control, no estar bajo, no estar sometido a el control de Cristo Jesús. Y quiero que vayamos al libro de Daniel rapidito. Solamente vamos a leer un versículo en Daniel capítulo 4 y versículo 30. ¿Cuántos dicen amén? Dice Daniel 4, versículo 30. Vamos a ver unos versículos aquí. Dice, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Pero mira lo que dice el versículo 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Wow. O sea que la palabra está dando todavía en la boca de este rey Nabucodonosor, que ¿qué es lo que estaba diciendo el rey? Que este reino es mío, que es con mi fuerza. ¿Y qué es eso, hermanos? Es soberbia, es orgullo, es altivez de corazón que él tenía, pero aún teniendo la palabra en su boca, ¿qué dice? Dios le quitó el reino a él. Y ya ustedes, ¿cuántos saben esta historia? ¿Conocen la historia? Lo que le pasó al rey Nabucodonosor después de esos años, ¿verdad? Y después, vamos a ir al versículo 34. Dice, mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, dice, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Gloria a Dios. Y mira el versículo 37, el último versículo del capítulo. Dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y mira lo que dice, y él puede humillar a los que andan ¿con qué? Con soberbia. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene ese poder. La gracia de Dios se extiende a todos, a los más soberbios, a los más altivos de corazón. El mismo rey Nabucodonosor, él mismo con sus labios dice y escribe aquí que él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Que está clara la palabra de Dios en esta mañana, hermanos? Y yo podría seguir con muchas más historias bíblicas que demuestran la gravedad de la soberbia. Y hasta, no sé cuántos de ustedes conocen cuando Jesús fue tentado en el desierto por Satanás. La tercera tentación fue encima del monte, donde Satanás le dijo, mira todos los reinos y todas las cosas de la tierra. Satanás dijo que se le iba a dar a Jesús si él hiciera ¿qué? Si adorara a Satanás. Y eso es soberbia, porque lo que Satanás quería inducir a Jesús es Jesús tener ese sentimiento de soberbia, de autoexaltación como humano,
y tener soberbia y orgullo. Pero no funcionó, ¿sí o no, hermanos? Porque el poder de Cristo es más grande. Y ese mismo poder con que Jesús venció a las tentaciones del enemigo es el mismo poder que Él nos da en el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, eso es la soberbia. Pero entonces, ¿y la humildad? ¿Qué es la humildad, hermanos? La humildad es opuesto a la soberbia. La humildad es uno entender cuál es la posición que tiene en cuanto o debajo de Dios. Es reconocer el propio lugar que tenemos con nuestro Dios. Y la persona humilde reconoce la dependencia que tiene de Dios. Reconoce que Dios tiene control de todo y somete su vida por completo a Él. Y hay un versículo muy conocido que quizá ustedes lo han escuchado en Segunda de Crónicas, que dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convierten de su malo camino, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. O sea que cuando nosotros nos humillamos ante el Señor, hay poder, hay gracia. La Biblia dice que da gracia a los quienes, a los humildes, dice la palabra de Dios. Y no voy a entrar a este versículo, pero Pablo dice en 1 Corintios 15, ¿ustedes conocen al apóstol Pablo? Pablo dice en 1 Corintios 15 que él es el más bajo de todos los apóstoles. ¿Ustedes saben lo que es eso? O sea, el apóstol Pablo es un apóstol que yo diré, o yo digo, que si uno le deja a él escribir el Nuevo Testamento entero, él mismo lo escribe todo. ¿Entienden lo que quiero decir? Que él escribió tantos libros del Nuevo Testamento. Era un discípulo entregado a Jesús, ¿sí o no? Y hizo una obra grandísima en la tierra. Y él mismo dice, de los apóstoles, pero él dice que él es más bajo, él es el menor, dice él, de todos los apóstoles, porque él le está dando la gloria, no a sí mismo, sino la gloria a ¿quién? A Dios. Es reconocer que todo lo bueno que viene de nosotros, no es de nosotros, hermanos, sino es de ¿quién? Es de Dios. Es la gracia de Dios en nosotros, es el poder de Jesús en nosotros. Por eso, hermanos, sí es imposible cumplir la ley. Como humanos es imposible. Pero cuando tenemos a Cristo, Cristo quita lo imposible. Y eso tengo que aclararlo, hermanos. ¿Está entendido la palabra? Es imposible sin Cristo. Pero con Cristo, dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo nos da el poder para hacer todo. Cristo nos libera y nos liberta de todo pecado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, para ver cómo Jesús nos da ese ejemplo de la humildad, vamos a ir a Filipenses 2 y el capítulo 3. A ver qué nos dice, y es el mismo apóstol Pablo que habla aquí en cuanto a Jesús. Dice Filipenses 2 y el versículo 3. Filipenses 2:3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, ¿con qué cosa? Con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Cuántos dicen amén? Y sigue escribiendo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, echó semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte
y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuánto dicen amén? Ese es Cristo Jesús. En verdad, si uno quiere definir la palabra humilde, es Cristo Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Cristo bajó desde el cielo y vino a esta tierra para darnos a nosotros vida eterna y salvación, para darnos a nosotros el camino verdadero, que es el camino a Cristo, el camino a Él que nos da todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, hermano querido, este es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Y la cosa más bella de la vida cristiana es que cuando uno es cristiano, cuando uno cree en el nombre y en el poder de Cristo Jesús, la humildad llega por sí. La humildad llega. El Espíritu Santo nos da la humildad de Cristo Jesús. Y entonces la humildad era el centro de la vida de Jesús. Nosotros lo podemos ver en todos los evangelios. Todo lo que Cristo hizo era para los demás, para las otras personas. Él vivió una vida completamente humillado ante su Padre, completamente para servir a la humanidad, para servir. Eso es texto bíblico. Él lo hizo todo por cada uno de nosotros. Y entonces la soberbia, en la otra mano, es creer que la vida se trata de ¿qué? De hacer lo que a mí me da la gana, complacerle a mí y ponerme a mí encima de los demás. Pero eso no es la voluntad de Dios, hermanos. La voluntad de Dios es que nosotros seamos humildes. Y hay un dicho conocido que dice: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y eso fue lo que hizo Jesús. Él vivió para servir. Y así mismo nosotros, Dios nos llama a servir a los demás, a ser humilde de corazón, a quitar toda soberbia y analizar a nuestras vidas y dejar que Cristo nos limpie, que Cristo nos purifique mediante el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren recibir ese poder en el nombre de Cristo Jesús? Cristo nos da el poder para no solamente querer, sino también el hacer de su buena voluntad por su gran poder. Entonces, si este es tu deseo, hermano, déjame concluir diciendo que la razón por la cual yo estoy aquí en Las Vegas es porque en esta semana he estado en una conferencia de periodistas de educación, y algo que yo he notado en los periodistas. ¿Cuánto conocen a los periodistas? Yo he notado que el periodista, todo el trabajo que hace el periodista es enfocado ¿en quién? En los demás. ¿Sí o no, hermano? El que es periodista, está todo lo que escribe, todo lo que hace es en qué están haciendo las otras personas. O sea, todo lo que ellos hacen es enfocado en los demás. Y por eso cuando yo estaba hablando con periodistas, yo noto que ellos casi no quieren hablar de ellos mismos. Siempre hacen preguntas, ¿verdad? De las otras personas. Y yo hasta hice un pensamiento que Cristo es el mejor periodista. Porque lo que Cristo hace es que Él escribe nuestros nombres. ¿Dónde lo escribe? En el libro de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que Cristo hace por nosotros. Y entonces, cuando Él escribe nuestro nombre en el libro de la vida, cuando aceptamos a Él, entregamos nuestras vidas a Él y creemos en ese poder, Él nos da esa humildad del periodista más grande que existe y nos da todo lo que necesitamos para vencer al enemigo y vencer sus tentaciones en el nombre de Jesús. ¿Cuántos quieren asegurarnos de que nuestro nombre esté escrito ahí? Que confiamos totalmente en ese poder de Cristo Jesús. Ese es el llamado que Dios tiene para la iglesia en esta tarde. Entonces, mientras el mundo
celebra, y yo quiero que ustedes se quedan con esto, hermanos, que mientras el mundo celebra su orgullo, su soberbia, su altivez de corazón, que nosotros podamos ser humildes y humillarnos ante nuestro Padre, que podamos recibir más y más de Jesús cada día siendo más humilde y acercándonos más a nuestro Salvador Cristo Jesús. Pero no solamente esto, hermano, sino que también predicar a los demás y anunciar que Cristo es quien nos libera de todo pecado. Que en la ciudad de pecado, hermanos, Cristo es la solución al pecado y que Cristo nos da la humildad y nos da todo lo que nosotros necesitamos. ¿Cuántos lo creen así, hermanos? Amén, gloria a Dios. Para concluir, quisiera que nosotros cantemos el himno 445 que dice más de Jesús. Nos podemos poner de pie para cantar este bello himno, más de Jesús, porque cuando se trata de humildad, solamente se encuentra ¿en quién? En Cristo Jesús. Gloria a Dios.